La mente humana es un universo complejo en el que se entrelazan pensamientos, emociones, creencias y decisiones que, en conjunto, moldean la realidad de cada individuo. Cuando observamos a las personas que han alcanzado niveles excepcionales de éxito, solemos notar que, más allá de sus habilidades técnicas, existe un dominio profundo de sí mismas, un control mental que les permite mantenerse firmes incluso en los momentos más difíciles. Este control no es innato, es una disciplina desarrollada a través de la práctica y la conciencia. Dominar la mente no significa reprimir emociones ni eliminar dificultades, sino aprender a dirigir la atención, interpretar los desafíos de manera constructiva y actuar con claridad incluso en situaciones inciertas. La forma en que pensamos influye directamente en nuestras emociones, y estas, a su vez, condicionan nuestras acciones. Una mente indisciplinada tiende a moverse impulsivamente, dominada por el miedo, la duda o la distracción. Una mente entrenada, en cambio, se convierte en una herramienta poderosa capaz de transformar objetivos aparentemente imposibles en realidades alcanzables. Pero antes de aprender a controlar la mente, es esencial comprender su funcionamiento, los mecanismos que gobiernan las decisiones y los patrones que operan de manera inconsciente. Uno de los primeros pasos hacia el control mental consiste en reconocer que la mente trabaja por hábitos. Los pensamientos que repetimos con más frecuencia se convierten en rutas mentales reforzadas, como caminos en un bosque que se hacen más visibles cada vez que los recorremos. Si una persona se dice a sí misma que no es capaz, que no merece el éxito o que el fracaso es inevitable, esos pensamientos terminan moldeando su percepción del mundo y limitando sus acciones. Por el contrario, cuando se cultivan pensamientos orientados al crecimiento, la capacidad, la esperanza y la persistencia, la mente comienza a abrirse a nuevas posibilidades. Sin embargo, cambiar estos patrones no es tan simple como repetir afirmaciones positivas. El verdadero control de la mente implica reconocer los pensamientos automáticos que emergen sin invitación y aprender a no dejarse arrastrar por ellos. Implica observar la mente desde una perspectiva más amplia, casi como si uno se desdoblara y se convirtiera en un testigo silencioso de sus propios procesos internos. Esta habilidad, conocida como metacognición, es fundamental porque permite identificar patrones nocivos antes de que se conviertan en acciones perjudiciales. Un error común es pensar que controlar la mente significa evitar por completo los pensamientos negativos. En realidad, la clave no es eliminarlos, sino comprender que los pensamientos no son hechos, sino interpretaciones. La mente tiende a exagerar riesgos, anticipar problemas inexistentes o recordar experiencias dolorosas como si fueran advertencias perpetuas. Cuando uno aprende a cuestionar esos pensamientos, a analizarlos con una lógica más fría y objetiva, comienza a recuperar el poder sobre ellos. Otra parte crucial del control mental es la gestión emocional. Las emociones pueden funcionar como brújulas que señalan lo que es importante, pero también pueden convertirse en tormentas que nublan el juicio. El éxito no requiere la ausencia de emociones, sino la capacidad de sentirlas sin perder la claridad. Las personas exitosas no dejan de tener miedo, simplemente actúan a pesar de él. No se libran de la frustración, la utilizan como combustible para avanzar. No ignoran la tristeza, la reconocen y continúan con sus objetivos. El dominio emocional no se logra suprimiendo lo que se siente, sino generando un espacio entre la emoción y la respuesta. Ese espacio permite elegir cómo actuar en lugar de reaccionar impulsivamente. Quien controla su mente no busca que la vida sea siempre fácil, sino que desarrolla fortaleza para enfrentar la adversidad sin quebrarse. El siguiente componente del control mental es la disciplina de la atención. La mente se distrae con facilidad, saltando entre ideas, preocupaciones y estímulos externos. Sin embargo, la atención es como un músculo, puede fortalecerse con práctica constante. Dominar la atención significa aprender a concentrarse en una tarea sin permitir que pensamientos irrelevantes interfieran. Esta capacidad es esencial para alcanzar el éxito, ya que las metas importantes requieren largas horas de trabajo, enfoque profundo y constancia. La atención se fortalece adoptando hábitos diarios. La meditación, por ejemplo, no es un acto espiritual necesariamente, sino una práctica de entrenamiento atencional. Consiste en observar la respiración, los sonidos o las sensaciones del cuerpo sin dejarse arrastrar por los pensamientos distractores. Con el tiempo, la mente se vuelve más dócil, menos dispersa, más capaz de permanecer en el presente. Esta presencia mental es vital, porque el éxito se construye en pequeñas acciones conscientes, no en impulsos automáticos.
Otra forma de controlar la mente es examinar el diálogo interno. Cada persona mantiene conversaciones consigo misma, a veces sin darse cuenta. Ese diálogo puede convertirse en un aliado poderoso o en un saboteador implacable. Cuando el diálogo interno es crítico, desmotivador o pesimista, mina la confianza y bloquea el progreso. Pero cuando se convierte en una voz firme, compasiva y orientada hacia la acción, impulsa hacia adelante incluso en los momentos más desafiantes. Cambiar el diálogo interno requiere atención y práctica consciente. Es necesario detectar frases como no puedo, no soy suficiente o esto es demasiado difícil, y reemplazarlas por pensamientos más funcionales, como puedo intentar un paso más, estoy aprendiendo o esto es una oportunidad para mejorar. El control mental también implica entender la diferencia entre motivación y disciplina. La motivación es útil, pero fluctuante. Depende del estado emocional, de circunstancias externas y del entusiasmo momentáneo. La disciplina, en cambio, es la capacidad de actuar incluso cuando la motivación desaparece. Es la fuerza que mantiene el rumbo cuando los resultados aún no se ven, cuando la tarea es aburrida o difícil, cuando la comodidad invita a abandonar. Una mente disciplinada es una mente entrenada para actuar con propósito. Otro aspecto esencial es el manejo del estrés. El estrés no siempre es perjudicial, en pequeñas dosis puede impulsar a la acción. Pero cuando se vuelve crónico o abrumador, afecta la salud, reduce la productividad y dificulta la claridad mental. Controlar el estrés implica adoptar hábitos de autocuidado, como el descanso adecuado, la actividad física regular, la respiración consciente y la organización del tiempo. Una mente agotada no puede rendir al máximo, una mente equilibrada es más capaz de pensar con precisión y tomar decisiones acertadas. Además, controlar la mente significa aprender a elegir el entorno adecuado. Las personas, los lugares y los estímulos que nos rodean influyen más de lo que creemos. Un entorno lleno de ruido, caos o negatividad dificulta el enfoque y la estabilidad mental. En cambio, rodearse de personas que inspiran, apoyan y motivan crea un ambiente propicio para el crecimiento. La mente absorbe aquello a lo que se expone, por eso es esencial ser selectivo con lo que se escucha, se lee y se consume diariamente. La gestión del tiempo también es parte del control mental. Quien no controla su agenda vive a merced de las exigencias externas. Quien organiza su tiempo con claridad puede priorizar lo que realmente importa y evitar que las distracciones consuman su energía. La mente necesita orden para rendir al máximo, y el orden se construye a través de la planificación consciente. El control mental incluye el desarrollo de una mentalidad de crecimiento. Esta mentalidad reconoce que las habilidades no son fijas, sino que pueden desarrollarse con práctica y dedicación. Las personas con mentalidad fija creen que el talento es algo natural y que el fracaso es una evidencia de incapacidad. Las personas con mentalidad de crecimiento, en cambio, ven el fracaso como retroalimentación y oportunidad. Esta mentalidad libera el potencial de la mente, permitiendo que uno se atreva a experimentar, aprender y mejorar continuamente. Para controlar la mente es fundamental comprender también el poder de la visualización. La mente trabaja con imágenes, y cuando una persona visualiza con detalle un objetivo, el cerebro comienza a crear rutas neuronales que facilitan su consecución. La visualización no sustituye al trabajo, pero lo potencia. Permite programar la mente para actuar con mayor seguridad y enfoque, eliminando parte del miedo que surge al enfrentar lo desconocido. Otro elemento clave es la resiliencia mental. La resiliencia es la capacidad de recuperarse después de un fracaso o una caída. No importa qué tan disciplinada sea una persona, en algún momento enfrentará obstáculos inesperados. La diferencia entre quienes triunfan y quienes se rinden no está en evitar las caídas, sino en levantarse cada vez con más sabiduría. La resiliencia se desarrolla adoptando una perspectiva constructiva ante las dificultades y recordando que los desafíos son parte natural del camino hacia el éxito. Finalmente, controlar la mente implica asumir responsabilidad personal. Esto significa reconocer que, aunque no podemos controlar todas las circunstancias externas, sí podemos controlar nuestras reacciones, decisiones y esfuerzos. La responsabilidad personal nos libera del victimismo y nos devuelve el poder para cambiar nuestra realidad. El viaje hacia el control total de la mente continúa a medida que exploramos los aspectos más profundos del comportamiento humano. En esta segunda parte, avanzamos hacia la integración práctica de todas las herramientas mencionadas previamente, profundizando en cómo aplicarlas en situaciones reales y cómo convertirlas en hábitos permanentes.
El verdadero dominio mental no se alcanza únicamente con comprensión teórica, se logra cuando cada principio se convierte en una actitud constante, una forma de vivir. Uno de los pilares fundamentales para fortalecer la mente es la autoconciencia continua. La autoconciencia no es un estado que se alcanza una vez y permanece intacto, sino un proceso dinámico que requiere atención diaria. La mayoría de las personas vive gran parte de su vida en piloto automático, reaccionando a estímulos sin analizar sus propias motivaciones y emociones. Sin autoconciencia, la mente se convierte en un barco sin timón, vulnerable a las corrientes externas. Desarrollar autoconciencia implica detenerse, reflexionar y observar los propios pensamientos con regularidad. Significa preguntarse por qué se actúa de cierta manera, qué emociones dominan en un momento dado y qué necesidades internas están influyendo en las decisiones. La autoconciencia permite identificar creencias limitantes que permanecen ocultas en el subconsciente. Estas creencias suelen formarse durante la infancia o en momentos emocionales intensos, y pueden permanecer activas durante años sin ser cuestionadas. Frases como, no soy lo suficientemente bueno, el éxito no es para mí, voy a fallar, o no merezco más, actúan como anclas que frenan el avance. Para controlar la mente, es necesario traer estas creencias a la luz, analizarlas y reemplazarlas por pensamientos más realistas y empoderadores. La reprogramación mental toma tiempo, pero es uno de los procesos más poderosos para transformar la vida. Otro elemento crucial en el control de la mente es el arte de la toma de decisiones consciente. Muchos individuos pierden energía mental porque permanecen atrapados en la indecisión, posponen decisiones importantes o permiten que el miedo dicte su rumbo. Una mente fuerte es una mente que decide. La decisión clara elimina la confusión, reduce el estrés y dirige los pensamientos hacia la acción. Para desarrollar esta habilidad, es útil establecer criterios racionales, analizar las opciones con calma y luego comprometerse con la elección tomada. Una vez que se toma una decisión, la mente debe enfocarse en avanzar, no en dudar constantemente. La claridad de objetivos también desempeña un papel fundamental. La mente necesita un propósito para organizarse de manera efectiva. Cuando los objetivos son vagos o inexistentes, la atención se dispersa y la energía se desperdicia. Un objetivo claro actúa como un faro que guía el pensamiento y la acción. Establecer metas específicas, medibles y significativas no solo impulsa el progreso, sino que también fortalece la disciplina mental. Cuando la mente sabe hacia dónde se dirige, es menos vulnerable a la distracción y a la procrastinación. Otro aspecto importante del control mental es la capacidad de gestionar la incertidumbre. La vida está llena de situaciones imprevisibles y cambios inesperados. Quienes no saben manejar la incertidumbre suelen experimentar ansiedad, bloqueo y frustración. Aprender a convivir con la incertidumbre es un signo de madurez mental. Esto implica aceptar que no siempre tendremos todas las respuestas y que es posible avanzar incluso sin una visión completa del camino. La flexibilidad mental permite adaptarse a nuevas circunstancias sin perder el equilibrio emocional. El entrenamiento de la paciencia es otro componente fundamental. La mente moderna, acostumbrada a la gratificación inmediata, se desespera cuando los resultados tardan en llegar. Sin embargo, la mayoría de los logros significativos requieren tiempo, esfuerzo y persistencia. La paciencia no es resignación, es la capacidad de mantener la calma y la constancia mientras se trabaja en un objetivo. Quien desarrolla paciencia evita la frustración prematura y mantiene la motivación incluso cuando el progreso parece lento. Otro gran aliado del control mental es el autocuidado consciente. Una mente agotada o sobreestimulada es difícil de controlar. El cuidado físico, como dormir adecuadamente, alimentarse bien y realizar ejercicio, influye directamente en la claridad mental. El cerebro necesita energía y descanso para funcionar a su máximo nivel. Muchas personas creen que controlar la mente es únicamente un esfuerzo intelectual, pero el cuerpo es el vehículo que sostiene ese esfuerzo. Cuidar el cuerpo es cuidar la mente. La capacidad de diferenciar entre lo urgente y lo importante también es esencial. La mente pierde fuerza cuando se ve atrapada constantemente en tareas urgentes pero poco relevantes. Esto genera sensación de estrés constante y agotamiento mental. Para fortalecer la mente, es necesario priorizar lo que realmente contribuye al crecimiento y al éxito a largo plazo. Esto requiere organización, planificación y la voluntad de decir no a distracciones o compromisos innecesarios. Otra herramienta poderosa es el desarrollo de la gratitud consciente.
La gratitud cambia la perspectiva mental y ayuda a la mente a enfocarse en lo que funciona en lugar de concentrarse únicamente en lo que falta. La gratitud genera emociones positivas que reducen el estrés, aumentan la energía y fortalecen la resiliencia. Practicar gratitud puede ser tan simple como dedicar unos minutos al día para reconocer 3 cosas positivas. Con el tiempo, esta práctica reprograma el cerebro para ver el mundo con más equilibrio, optimismo y claridad. El control mental también implica comprender que la comparación constante con los demás es una fuente de sufrimiento. Las redes sociales y el ritmo acelerado del mundo moderno han fomentado la idea de que todo debe medirse en términos de éxito externo. Cuando una persona se compara constantemente, pierde la conexión con sus propios objetivos y valores. Controlar la mente significa enfocarse en el propio camino, valorar el progreso individual y evitar que la vida de otros dicte lo que uno debe sentir o lograr. La verdadera competencia es con uno mismo, no con los demás. Otro principio fundamental es la importancia del silencio y la introspección. En un mundo lleno de ruido, estímulos constantes y distracciones infinitas, la mente rara vez tiene un momento de calma. El silencio ofrece un espacio para que surjan ideas, para escuchar la intuición y para ordenar pensamientos. Dedicar unos minutos cada día a estar en silencio, sin dispositivos, sin conversaciones y sin distracciones, fortalece la claridad mental y ayuda a desarrollar un mayor equilibrio interno. La mente también se fortalece mediante la exposición gradual a la incomodidad. Crecer significa abandonar la zona de confort. La incomodidad no es enemiga, es una señal de que se está avanzando hacia una nueva versión de uno mismo. Cuando la mente aprende a tolerar la incomodidad sin entrar en pánico, se vuelve más poderosa. Esto puede lograrse estableciendo desafíos pequeños pero constantes, como aprender algo nuevo, practicar habilidades difíciles o enfrentar situaciones que normalmente se evitarían. Con el tiempo, la incomodidad deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad. El control mental implica también renunciar al perfeccionismo. El deseo de perfección paraliza, genera retrasos y provoca frustración. La perfección no existe, lo que existe es la mejora continua. Quien controla su mente entiende que cometer errores es parte del aprendizaje y que lo importante es avanzar, no ser impecable. Abandonar el perfeccionismo libera energía mental que puede utilizarse de manera más productiva. Otro concepto clave es el poder del lenguaje. Las palabras que usamos no solo describen la realidad, sino que la crean. Cuando una persona dice debo, tengo que o no puedo, está programando su mente para ver las tareas como cargas o limitaciones. Cambiar el lenguaje interno por expresiones como elijo, prefiero o estoy aprendiendo transforma la forma en que la mente percibe los desafíos. El lenguaje es una herramienta poderosa que, bien utilizada, fortalece la confianza y la motivación. También es esencial reconocer la influencia de las emociones reprimidas. Muchas veces, pensamientos repetitivos o patrones autodestructivos tienen su origen en emociones no expresadas. Ignorar las emociones no las hace desaparecer, las mantiene activas en el subconsciente, manifestándose como ansiedad, irritación o bloqueo mental. Aprender a procesar emociones mediante la reflexión, el diálogo o prácticas terapéuticas ayuda a liberar la mente de cargas ocultas y permite recuperar claridad y equilibrio. El control mental requiere también desarrollar una relación sana con el fracaso. El fracaso no es una señal de incompetencia, sino un paso más hacia el éxito. Ninguna persona que haya logrado algo significativo lo hizo sin experimentar fracasos. La diferencia radica en cómo se interpretan esos fracasos. Una mente fuerte los ve como experiencias necesarias, como información valiosa que indica qué ajustar y cómo mejorar. Cambiar la relación con el fracaso transforma la forma de actuar y permite avanzar con mayor seguridad. Un aspecto profundo del control mental es el dominio de la narrativa personal. Cada persona vive según la historia que se cuenta a sí misma. Algunos se describen como víctimas de sus circunstancias, otros, como protagonistas de su vida. Quien controla la mente elige una narrativa que le da poder, no que lo limita. La historia personal puede reescribirse en cualquier momento, transformando la identidad y el comportamiento. Esto implica revisar el pasado no como una condena, sino como un conjunto de experiencias que fortalecen y enseñan. La mente también se fortalece mediante el enfoque en el presente. La mayor parte del sufrimiento mental proviene de vivir en el pasado o en el futuro. El pasado no puede cambiarse y el futuro todavía no existe.
Controlar la mente significa aprender a permanecer en el momento presente, donde realmente ocurre la vida. Esto puede practicarse mediante técnicas de respiración, meditación o simplemente concentrándose en las actividades cotidianas con atención plena. El desarrollo de la voluntad personal es otro pilar. La voluntad es la capacidad de actuar incluso cuando la mente se resiste. Es la fuerza que permite cumplir compromisos, terminar proyectos y superar obstáculos. La voluntad se fortalece mediante pequeñas victorias diarias, levantarse a la hora prevista, cumplir una tarea sin excusas, finalizar aquello que se comienza. Cada victoria refuerza la confianza mental y construye un carácter fuerte. Finalmente, el control mental se completa con un compromiso inquebrantable con el crecimiento personal. El éxito no es un destino, sino un proceso continuo. Quien se compromete a crecer nunca deja de aprender, mejorar y evolucionar. Este compromiso constante alimenta la mente, expande la conciencia y permite alcanzar niveles cada vez más altos de éxito. Controlar la mente requiere práctica, paciencia y dedicación, pero los beneficios son enormes. Una mente fuerte dirige la vida con claridad, propósito y determinación. Una mente disciplinada transforma desafíos en oportunidades y convierte sueños en realidades. Y, sobre todo, una mente controlada ofrece libertad, libertad de la duda, del miedo y de las limitaciones autoimpuestas. Alcanzar ese nivel de dominio es posible para cualquiera dispuesto a recorrer el camino. El dominio de la mente no es un destino fijo, sino una habilidad en constante evolución. A medida que avanzamos más en el entendimiento profundo del ser humano, descubrimos que la mente es un territorio vasto y lleno de matices, donde cada pensamiento, cada emoción y cada experiencia deja una huella. Controlar la mente implica explorar ese territorio con valentía, disposición y apertura, reconociendo que siempre hay algo nuevo por descubrir y que cada día ofrece una oportunidad para fortalecerse un poco más. A medida que profundizamos en el concepto de control mental, surge la importancia de comprender los ciclos naturales de la mente. Así como el cuerpo tiene ritmos biológicos que regulan el sueño, la energía y el funcionamiento hormonal, la mente también opera en ciclos de atención, creatividad, introspección y agotamiento. Una mente controlada es una mente sincronizada con sus propios ritmos. Esto significa saber cuándo avanzar y cuándo descansar, cuándo concentrarse intensamente y cuándo permitir que la mente divague para generar ideas nuevas. Lejos de ser un obstáculo, la divagación mental puede convertirse en una fuente de creatividad si se maneja adecuadamente. Comprender estos ciclos ayuda a evitar la frustración que surge cuando la mente no rinde como uno desea. En lugar de castigarse por sentirse cansado o desconcentrado, uno aprende a trabajar con la mente, no contra ella. Esta cooperación interna es fundamental para alcanzar el éxito, porque permite utilizar la energía mental de manera más eficiente y sostenible. Otro elemento clave en el control mental es la gestión de la narrativa interna en momentos de dificultad. Cuando la vida presenta desafíos inesperados, la mente tiende a reaccionar con miedo o desesperanza. Sin embargo, quien domina su mente es capaz de redefinir la situación desde una perspectiva constructiva. En lugar de pensar, esto es el fin, la mente entrenada piensa, esto es un giro inesperado que puedo manejar. En lugar de interpretar los obstáculos como señales de derrota, los interpreta como oportunidades para fortalecer habilidades que aún no se habían desarrollado completamente. Este tipo de narrativa no surge espontáneamente, es el resultado de entrenar la mente para reaccionar de manera diferente. Quien controla su narrativa no se engaña ni se miente a sí mismo, simplemente elige interpretar la realidad desde un ángulo que fomente la fortaleza, la estabilidad emocional y la resiliencia. Con el tiempo, esta forma de pensar se convierte en el patrón dominante, permitiendo mantener la calma incluso en situaciones que antes habrían provocado ansiedad o pánico. El pensamiento estratégico es también una parte esencial del control mental. La mente tiende a enfocarse en el corto plazo, buscando soluciones inmediatas y gratificaciones rápidas. Pero para alcanzar el éxito real, es necesario pensar a largo plazo. Esto requiere una visión clara, una comprensión profunda de los propios valores y una capacidad para evaluar decisiones no solo por los beneficios inmediatos, sino también por su impacto futuro. Una mente estratégica sabe diferenciar entre decisiones impulsivas y decisiones inteligentes. Cada acción se analiza con cuidado, considerando sus consecuencias y su contribución al objetivo general. Otra herramienta poderosa para controlar la mente es el uso consciente de la respiración. La respiración es un puente entre el cuerpo y la mente.
Cuando la respiración es superficial y rápida, la mente se agita. Cuando la respiración es profunda y lenta, la mente se calma. A través de la respiración consciente, uno puede regular emociones intensas, disminuir el estrés y recuperar claridad mental. La respiración no solo oxigena el cuerpo, sino que también ayuda a reequilibrar los pensamientos y liberar tensión acumulada. Desarrollar una relación sana con el tiempo es otro aspecto fundamental. Muchas personas viven atrapadas en la sensación constante de que el tiempo no es suficiente. Esta percepción genera ansiedad, prisa y un estado de alerta permanente que debilita la mente. Controlar la mente implica redefinir la relación con el tiempo, entendiendo que la productividad no depende de correr, sino de enfocarse, organizarse y actuar con intención. Cuando la mente aprende a trabajar con calma, sin la presión constante del reloj, logra profundizar y rendir más. La autocompasión también es un pilar esencial del control mental. Lejos de ser una excusa para la pereza, la autocompasión permite a la mente recuperarse después de errores, fracasos o momentos de debilidad. Una mente que se castiga constantemente se desgasta, una mente que se trata con amabilidad se recupera más rápido y sigue adelante con mayor determinación. La autocompasión enseña que el crecimiento no es lineal y que cada paso, incluso los retrocesos, forma parte del camino hacia el éxito. Otro aspecto fundamental es el desarrollo de la intuición. La intuición no es un impulso irracional, sino una forma de conocimiento que surge de la experiencia acumulada y del análisis subconsciente de la información. Una mente controlada sabe diferenciar entre intuición y miedo. El miedo limita, la intuición guía. Cuando uno aprende a escuchar esa voz interna tranquila y neutral, se vuelve más capaz de tomar decisiones coherentes, alineadas con sus valores y objetivos. Para fortalecer la mente, es necesario también cultivar la capacidad de estar en soledad. La soledad consciente es un espacio de autodescubrimiento, donde la mente puede reflexionar sin influencias externas. No se trata de aislarse del mundo, sino de aprender a disfrutar de la propia compañía, de escuchar los pensamientos sin ruido externo y de mantener un diálogo interno equilibrado. Las personas que temen la soledad suelen depender de estímulos externos para evitar enfrentarse a su interior. Pero quienes dominan su mente encuentran en la soledad una fuente de claridad, paz y sabiduría. El control mental implica también desaprender. Muchas creencias, hábitos y pensamientos que sostenemos no fueron elegidos conscientemente, fueron inculcados por la familia, la sociedad o experiencias pasadas. Desaprender significa cuestionar esos patrones, preguntarse si realmente son útiles y reemplazar lo que ya nos sirve por algo más funcional. Este proceso puede ser desafiante, porque la mente se aferra a lo conocido, incluso si no es beneficioso. Sin embargo, el desaprendizaje abre espacio para un crecimiento auténtico y consciente. Otro componente importante es la capacidad de detenerse. En una cultura que glorifica la productividad constante, detenerse puede parecer un acto de rebeldía. Pero la pausa consciente no es pereza, es una técnica esencial para evitar el agotamiento mental. La pausa permite observar, evaluar y reajustar. Permite reparar la mente antes de que se fracture. Quien aprende a detenerse cuando es necesario desarrolla una mente más fuerte, equilibrada y creativa. El control mental también se fortalece cuando se aprende a disfrutar del progreso, no solo del resultado final. Muchas personas posponen su felicidad hasta alcanzar una meta, pero esta actitud genera ansiedad, insatisfacción y un sentido constante de carencia. Una mente controlada sabe apreciar cada pequeño avance, cada paso en la dirección correcta. Esta apreciación alimenta la motivación y permite que el camino hacia el éxito sea más ligero y satisfactorio. El manejo del diálogo interno en momentos de presión es otro aspecto crucial. Cuando la presión aumenta, la mente tiende a activar su sistema de alerta, generando pensamientos negativos o catastróficos. Controlar este diálogo es esencial para mantener el enfoque y la calma. En lugar de pensamientos como, no puedo con esto, todo está saliendo mal, o voy a fallar, una mente entrenada genera mensajes más útiles, puedo manejarlo paso a paso, me concentro en lo que puedo controlar, esto también pasará. Este diálogo interno funcional no solo calma la mente, sino que también mejora el rendimiento. También es fundamental desarrollar la capacidad de observar sin reaccionar. La mayoría de los conflictos mentales surge porque la mente reacciona inmediatamente a cada pensamiento, emoción o estímulo. Aprender a observar sin actuar permite crear una distancia interna que protege de decisiones impulsivas o emocionales.
Esta observación consciente transforma la relación con los pensamientos. Ya no son órdenes que deben cumplirse, sino simples eventos mentales que pueden analizarse y gestionarse con calma. El control mental implica también desarrollar la capacidad de aceptar lo que no se puede cambiar. La resistencia a la realidad genera sufrimiento, mientras que la aceptación lo reduce. Aceptar no significa resignarse, significa reconocer la situación tal como es para poder actuar de manera efectiva. Cuando la mente se libera de la resistencia inútil, puede concentrarse en lo que realmente puede transformar. Otro principio fundamental es la capacidad de mantener la mente abierta. Una mente cerrada se bloquea ante ideas nuevas, se aferra a creencias rígidas y limita su propio crecimiento. Una mente abierta, en cambio, está dispuesta a reconsiderar, reevaluar y aprender. No teme lo desconocido, sino que lo explora con curiosidad. Esta apertura mental es esencial para la innovación, la creatividad y la evolución personal. A medida que avanzamos en este camino, se vuelve evidente que el control mental no consiste en dominar cada pensamiento, sino en gestionar los procesos internos de manera consciente. La mente no debe convertirse en un campo de batalla, debe convertirse en un territorio de armonía. Controlarla no es una lucha constante, sino un acto de colaboración con uno mismo. El desarrollo del enfoque profundo es otro elemento clave. El enfoque profundo es la capacidad de sumergirse en una tarea con total concentración, sin interrupciones internas o externas. En un mundo lleno de distracciones, esta habilidad es extremadamente valiosa. La mente necesita bloques de tiempo sin interrupciones para realizar trabajos de calidad, generar ideas complejas y resolver problemas profundos. El enfoque profundo se entrena eliminando estímulos innecesarios, estableciendo horarios claros y practicando la constancia. Otro aspecto importante es el control de las expectativas. Las expectativas irreales generan frustración. Las expectativas demasiado bajas generan conformismo. Controlar la mente implica ajustar las expectativas para que sean realistas, retadoras y coherentes con la situación. Una mente equilibrada no espera resultados inmediatos ni milagros espontáneos. Entiende que cada proceso tiene su ritmo y que la paciencia es una aliada, no una enemiga. La autoobservación sin juicio también es un componente esencial. Muchas personas se juzgan con dureza, criticándose por cada error o defecto. Este juicio constante debilita la mente, genera inseguridad y bloquea el crecimiento. La observación sin juicio permite analizar objetivamente los pensamientos, emociones y comportamientos, sin caer en la crítica destructiva. Esta neutralidad mental abre la puerta a un cambio auténtico, basado en la comprensión, no en el miedo. La mente también necesita estímulos positivos para mantenerse fuerte. Esto incluye rodearse de personas que inspiren, consumir contenido que enriquezca y participar en actividades que generen bienestar. La mente absorbe lo que recibe, por eso es esencial alimentarla con ideas elevadas, conversaciones constructivas y experiencias significativas. Un entorno adecuado no hace el trabajo por uno, pero facilita enormemente el proceso. Otro punto importante es la capacidad de anticipar dificultades sin caer en la negatividad. Una mente controlada analiza posibles obstáculos con calma, no para generar miedo, sino para prepararse. Esta preparación mental reduce la ansiedad y aumenta la confianza, porque la mente sabe que, pase lo que pase, tiene planes de acción. Esta estrategia convierte la incertidumbre en una herramienta de fortalecimiento y convierte el miedo en previsión inteligente. La práctica de la constancia es otro pilar fundamental. El control mental no se logra en un día ni en una semana. Es el resultado de una repetición constante de hábitos saludables, patrones funcionales y decisiones conscientes. La constancia crea nuevos circuitos neuronales que facilitan el control mental. Con el tiempo, lo que al principio parecía difícil se convierte en automático, y la mente adopta naturalmente formas más productivas de pensar y actuar. También es necesario comprender que la mente tiene límites. Incluso la mente más fuerte necesita descanso, silencio y desconexión. El agotamiento mental puede disfrazarse de pereza, falta de motivación o ansiedad, pero en realidad es una señal de que la mente necesita recuperarse. Ignorar estos límites conduce al deterioro emocional y físico. Respetar los límites mentales es un acto de inteligencia y autocontrol. El poder de la repetición consciente es otra herramienta clave. Lo que se repite constantemente se convierte en verdad interna. Por eso es esencial elegir qué pensamientos se repiten. Repetir afirmaciones de capacidad,
motivación y claridad no es solo una técnica psicológica, es una forma de reprogramar la mente para que actúe desde un estado de fortaleza. El control mental se profundiza cuando uno aprende a dejar ir. Aferrarse a pensamientos, personas o situaciones que ya no aportan valor consume una enorme cantidad de energía mental. Aprender a soltar libera espacio para nuevas oportunidades. Dejar ir no significa olvidar, sino aceptar que el ciclo ha terminado y que la vida continúa. Otro elemento poderoso es el desarrollo de la visión personal. La visión no es un objetivo concreto, es una imagen global del tipo de vida que uno desea vivir. Esta visión actúa como brújula y guía el rumbo incluso cuando los detalles del camino no están claros. Una mente con visión tiene dirección, una mente sin visión se dispersa. La práctica diaria de la reflexión es esencial. Reflexionar no es rumiar, sino analizar con calma las experiencias, evaluar lo aprendido y planificar acciones futuras. La reflexión profundiza el autoconocimiento y fortalece la claridad mental. El control mental también requiere un balance entre firmeza y flexibilidad. La firmeza garantiza que uno se mantenga fiel a sus principios y objetivos. La flexibilidad permite adaptarse cuando las circunstancias cambian. Una mente equilibrada combina ambas cualidades, actuando con determinación sin volverse rígida. A medida que se integran todos estos principios, la mente comienza a transformarse. Los pensamientos se vuelven más claros, las emociones más manejables, las decisiones más coherentes y las acciones más efectivas. La mente deja de ser un obstáculo y se convierte en la herramienta más poderosa para alcanzar el éxito. El camino del control mental es profundo, desafiante y transformador. Es un viaje hacia el interior que requiere honestidad, disciplina y coraje. Pero aquellos que lo recorren descubren una libertad que pocos experimentan, la libertad de elegir los propios pensamientos, la libertad de actuar con propósito y la libertad de construir una vida alineada con los propios sueños. A medida que continuamos explorando la capacidad humana de controlar la mente, se vuelve evidente que este proceso es, en esencia, un acto de autoliberación. La mayoría de las personas vive atrapada en patrones mentales que nunca eligió conscientemente. Se comportan, reaccionan y deciden basándose en condicionamientos antiguos que ya no representan quiénes son y quienes desean ser. Por eso, controlar la mente no es simplemente disciplinarla, es liberarla de todo aquello que la limita, la encadena o la desvía de su auténtico potencial. Comprender esto implica aceptar que dentro de cada persona existe una versión de sí misma esperando ser descubierta. Esa versión no está reprimida por el miedo, la inseguridad o las expectativas externas, es la versión plena, la que actúa con coherencia, claridad y valentía. La tarea de controlar la mente consiste en eliminar las capas de pensamientos automáticos que oscurecen esa esencia, permitiendo que emerja con naturalidad. A lo largo de este camino, surge la importancia de la repetición consciente de hábitos mentales saludables. La mente aprende por repetición, no por intención. No basta con desear una mentalidad fuerte. Es necesario practicarla día tras día. Cada pensamiento positivo, cada acto de autocontrol, cada instante de claridad contribuye a la construcción de un carácter mental más firme. Del mismo modo, cada concesión al miedo o la duda alimenta los patrones que debilitan la mente. Por eso, la constancia mental es uno de los pilares más importantes del éxito. El desarrollo de la capacidad de visualizar con detalle el futuro deseado es también fundamental. La visualización no es fantasía, sino una técnica poderosa utilizada por líderes, deportistas de élite, artistas y profesionales de alto rendimiento. Cuando la mente visualiza un resultado, el cerebro activa regiones relacionadas con la motivación, la planificación y la acción, creando un mapa interno que facilita que ese objetivo se materialice. Sin embargo, para que la visualización sea efectiva, debe ser clara, realista y emocionalmente intensa. Es necesario sentir el objetivo como si ya fuera una realidad, experimentándolo con todos los sentidos. Otro aspecto importante del control mental es la gestión consciente del lenguaje no solo interno, sino también externo. Las palabras que utilizamos influyen profundamente en nuestra percepción del mundo. El lenguaje tiene poder de creación. Cuando una persona dice, esto es imposible, su mente deja de buscar soluciones. Cuando dice, aún no lo he logrado, su mente abre espacio para la posibilidad. Controlar el lenguaje es controlar la dirección del pensamiento. Una mente disciplinada selecciona palabras que construyen, no que destruyen.
La capacidad de crear rituales personales es otra herramienta poderosa para entrenar la mente. Los rituales son acciones repetidas con intención que preparan el cuerpo y la mente para un estado específico. Pueden ser simples, como respirar profundamente antes de comenzar el día, escribir 3 intenciones diarias, meditar 5 minutos o realizar una breve visualización. Lo importante no es la complejidad del ritual, sino la coherencia con la que se practica. Los rituales ayudan a anclar la mente, a centrarla y a dirigirla hacia la acción con claridad. Una parte esencial del control mental consiste en saber dirigir la energía emocional hacia objetivos constructivos. La energía emocional es poderosa, puede impulsar hacia adelante o destruir desde dentro. El problema no son las emociones intensas, sino cómo se gestionan. La ira, por ejemplo, puede convertirse en determinación si se canaliza adecuadamente. La tristeza puede transformarse en introspección profunda y creatividad. El miedo puede convertirse en prudencia o preparación inteligente. Cada emoción tiene un potencial constructivo si se interpreta desde la perspectiva adecuada. Otro aspecto fundamental es la capacidad de separar la identidad de los pensamientos. Muchas personas creen que son lo que piensan. Pero la mente genera miles de pensamientos diarios, muchos de ellos automáticos, irrelevantes o incluso contradictorios. Un pensamiento negativo no define a una persona. Un momento de duda no significa debilidad permanente. Quien controla su mente entiende que los pensamientos son como nubes que pasan por el cielo, algunas son oscuras, otras luminosas, pero ninguna permanece para siempre. Esta distancia interna reduce la ansiedad y permite actuar con más libertad. A medida que se fortalece la capacidad de observar los pensamientos sin identificarse con ellos, surge un fenómeno poderoso, la desactivación del ego reactivo. El ego es la parte de la mente que se siente atacada, que busca reconocimiento constante y que reacciona impulsivamente ante la crítica o la frustración. Controlar el ego no significa eliminarlo, sino colocarlo en su sitio. Cuando el ego deja de gobernar, aparece una sensación de paz mental que permite actuar desde la autenticidad, no desde la necesidad de aprobación. La paciencia estratégica es también un elemento clave. Muchas personas abandonan sus objetivos no por falta de habilidad, sino por falta de paciencia. Esperan resultados rápidos, y cuando no los ven, asumen que están fallando. Pero el progreso real es, por naturaleza, lento y acumulativo. Controlar la mente implica confiar en el proceso incluso cuando los resultados aún no se manifiestan. Esta confianza se desarrolla recordando que cada esfuerzo deja una huella, incluso si es invisible en el momento. Otro aspecto fundamental es la capacidad de convivir con la incertidumbre sin perder el control. El miedo a lo desconocido es uno de los mayores enemigos de la mente. Una mente controlada aprende a aceptar que el futuro no puede conocerse por completo, y aún así actúa con determinación. Esta habilidad se desarrolla practicando decisiones pequeñas con confianza, enfrentando situaciones que generan incomodidad y recordando que la incertidumbre es parte inherente de la vida. Quien aprende a fluir con ella obtiene una ventaja inmensa sobre quienes quedan paralizados por el miedo. La gestión del entorno mental también requiere seleccionar cuidadosamente las fuentes de información. La mente absorbe todo lo que consume: conversaciones, noticias, entretenimiento, redes sociales. Exponer la mente constantemente a estímulos negativos la agota y la debilita. Crear un entorno positivo implica elegir conscientemente qué se escucha, qué se observa y qué se permite entrar en el espacio mental. Esto no significa ignorar la realidad, sino proteger la energía mental y dirigirla hacia aquello que alimenta, no que drena. Uno de los procesos más profundos del control mental es el desarrollo de la autoeficacia. La autoeficacia es la creencia firme de que uno puede lograr lo que se propone. Sin esta creencia, la mente se sabotea a sí misma y abandona antes de intentarlo. La autoeficacia se construye mediante pequeñas victorias, celebrando el progreso y reconociendo la propia capacidad. Cada logro, por pequeño que sea, refuerza la confianza interna y permite asumir desafíos mayores. La mente también necesita dirección clara en términos de prioridades. Sin jerarquía de prioridades, la energía mental se dispersa en múltiples direcciones, produciendo cansancio sin resultados. Controlar la mente implica establecer qué es lo más importante y actuar en consecuencia. Esto requiere valentía, porque a veces priorizar significa renunciar a lo inmediato en favor de lo esencial. Pero cuando la mente aprende a enfocarse en lo que realmente importa, se vuelve más poderosa y eficiente.
El reconocimiento de los propios límites también es esencial. La mente controlada no se sobrecarga innecesariamente. Sabe cuándo parar, cuándo pedir ayuda, cuándo reposar. Ignorar los límites conduce al agotamiento mental, el cual debilita el autocontrol. Aceptar los límites es una muestra de sabiduría y autoconciencia, no de debilidad. Conocerlos permite expandirlos de manera saludable y progresiva. Otro elemento profundo del control mental es la capacidad de regular el nivel de autoexigencia. La autoexigencia moderada impulsa el crecimiento, la autoexigencia extrema paraliza. Una mente demasiado exigente vive en un estado constante de insatisfacción, sin reconocer sus logros ni permitirse descansar. Controlar la autoexigencia implica aprender a equilibrar el deseo de superación con el respeto por el propio bienestar. Este equilibrio crea una base sólida para un éxito sostenible. El cultivo de la humildad consciente también fortalece la mente. La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino entender que siempre hay algo nuevo por aprender. Una mente humilde permanece abierta, flexible y curiosa. Esta actitud permite adaptarse rápidamente, corregir errores y aprender de los demás. La humildad también reduce la tensión interna, porque elimina la necesidad constante de demostrar valor o perfección. La construcción de la disciplina emocional es otro paso esencial. La disciplina emocional se refiere a la capacidad de actuar basándose en valores, no en emociones pasajeras. Esto no significa reprimir emociones, sino controlarlas para que no definan las decisiones importantes. Una mente disciplinada siente, reconoce y procesa sus emociones, pero no permite que tomen el control. Esta habilidad aumenta la estabilidad mental y permite enfrentar situaciones difíciles con mayor claridad. Finalmente, uno de los pasos más profundos en el control mental es aprender a confiar en uno mismo. La confianza interna es el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. Confiar en uno mismo no significa creer que nunca habrá errores, sino saber que, pase lo que pase, se tendrá la capacidad de superarlo. Esta confianza libera a la mente del miedo constante y permite actuar con mayor libertad, creatividad y valentía. A medida que se integran todos estos principios, la mente se convierte en un instrumento poderoso, capaz de dirigir la vida hacia metas significativas. El control mental no es perfección, sino progreso constante, no es rigidez, sino equilibrio, no es negación de la realidad, sino un modo más consciente de relacionarse con ella. Quien aprende a controlar su mente adquiere un poder que transforma no solo su vida interna, sino todo lo que construye en el mundo exterior. La mente humana es una fuente inagotable de posibilidades, pero también es un escenario donde se libran batallas silenciosas que determinan el rumbo de la vida. Para quienes deciden tomar el control de su mente, comprender sus dinámicas internas se convierte en una tarea imprescindible. La mente no es simplemente un conjunto de pensamientos inconexos, es un sistema complejo con patrones recurrentes, respuestas condicionadas y estructuras profundas que moldean cada acción, cada emoción y cada decisión. Controlarla significa penetrar en ese sistema y transformarlo desde dentro. Con el tiempo, las personas descubren que no basta con pensar positivamente o intentar forzar la calma en momentos difíciles. El verdadero control mental requiere una transformación gradual, un reentrenamiento consciente que se repite día tras día hasta que la mente adquiere nuevas formas de interpretar, reaccionar y actuar. Este proceso es comparable a domesticar un animal salvaje. Al principio lucha, resiste, se defiende, pero con paciencia, consistencia y firmeza acaba aprendiendo a cooperar, a confiar y a actuar con equilibrio. A medida que el individuo avanza en este viaje, emerge un aspecto crucial, la capacidad de identificar las fuentes principales del desorden mental. En la mayoría de los casos, estas fuentes son tres: la falta de claridad, el exceso de estímulos y la acumulación de emociones no procesadas. La falta de claridad hace que la mente vague sin rumbo, reaccionando a cada estímulo sin dirección. El exceso de estímulos satura la atención y dispersa la energía. Y las emociones reprimidas actúan como cargas internas que interfieren con la concentración, la motivación y la estabilidad emocional. Para avanzar hacia un estado de control mental, la claridad es el primer paso. Una mente sin claridad se parece a una habitación oscura donde es imposible encontrar nada. Para iluminarla, el individuo necesita definir con precisión qué quiere lograr, qué tipo de persona desea ser, qué le aporta paz y qué le genera conflicto. Esta claridad no surge espontáneamente, se construye a través de la reflexión, la introspección y la observación constante de los propios patrones. El siguiente paso es aprender a gestionar los estímulos externos.
En un mundo hiperconectado donde las distracciones son infinitas, la mente se acostumbra a saltar de un pensamiento a otro sin descanso. Esta fragmentación reduce la capacidad de enfoque y debilita la voluntad. Para fortalecer la mente, es necesario crear espacios de silencio, momentos de desconexión y hábitos que limiten el bombardeo constante de información. La reducción de estímulos no es un lujo, es una necesidad para quienes buscan recuperar su poder mental. La tercera fuente de desorden mental, las emociones acumuladas, requiere un trabajo más profundo. Las emociones no desaparecen por ignorarlas, se almacenan en el cuerpo y la mente, y se transforman en ansiedad, ira, tristeza o bloqueo emocional. El control mental implica reconocer estas emociones, permitir que se expresen y procesarlas con madurez. La persona que aprende a gestionar sus emociones se convierte en dueña de su interior. Y sin esta capacidad, ninguna técnica mental puede sostenerse. Otro aspecto esencial del control mental es entender la influencia de la memoria emocional. La mente no solo recuerda hechos, recuerda sensaciones, reacciones y consecuencias asociadas a ellos. Cuando algo nos lastimó en el pasado, la mente intenta evitar experiencias similares. Este mecanismo de protección, aunque útil en situaciones extremas, se convierte en un obstáculo cuando limita el crecimiento. Controlar la mente implica reprogramar esas asociaciones emocionales, demostrando a la mente que el peligro ya no existe y que es posible avanzar sin miedo. Una herramienta poderosa para transformar la memoria emocional es la exposición consciente. Esto significa acercarse gradualmente a aquello que genera temor o resistencia, pero desde un estado de calma, no de impulsividad. Cada pequeño paso hacia la superación envía a la mente un mensaje claro: puedo manejarlo. Esta repetición convierte lo que antes parecía imposible en algo alcanzable. La construcción del control mental también pasa por aprender a dirigir el pensamiento hacia soluciones, no hacia problemas. La mente sin entrenamiento tiende a enfocarse en lo que falta, lo que falla o lo que podría salir mal. Este enfoque negativo es una herencia evolutiva. En el pasado, detectar peligros aumentaba las probabilidades de supervivencia. Pero en la vida moderna, esta tendencia genera ansiedad, bloqueo y exceso de preocupación. Una mente controlada aprende a identificar los problemas sin quedarse atrapada en ellos. Utiliza el análisis solo para encontrar soluciones, no para alimentar el miedo. A medida que la persona practica esta habilidad, comienza a percibir cambios profundos, la ansiedad disminuye, la claridad aumenta, las decisiones se vuelven más firmes y la percepción de control se fortalece. Este cambio es gradual, pero constante, y genera una sensación de empoderamiento que marca el inicio de una transformación permanente. Otro componente esencial del control mental es la capacidad de crear distancia entre la emoción y la acción. La mayoría de las personas reaccionan de manera inmediata a sus emociones. Si sienten ira, actúan con ira. Si sienten miedo, retroceden. Si sienten tristeza, pierden motivación. Pero la emoción no es una orden, es una señal. La persona que domina su mente es capaz de sentir profundamente sin dejar que la emoción tome el control. Esta distancia permite actuar desde la lógica, los valores y los objetivos, no desde impulsos pasajeros. Desarrollar esta distancia emocional requiere práctica. Al principio, la reacción automática es rápida y difícil de detener. Pero con el tiempo, la persona aprende a reconocer el momento exacto en que la emoción surge, a observarla sin actuar y a elegir una respuesta más constructiva. Este proceso, repetido constantemente, fortalece la inteligencia emocional y permite que la mente actúe con mayor autonomía y sabiduría. La mente también necesita dirección constante, pero no rígida. Un error común es intentar controlar la mente a través de la fuerza, imponiendo restricciones excesivas o expectativas imposibles. La mente no responde bien a la imposición, responde mejor a la guía. Controlar la mente significa dirigirla, no esclavizarla. Esto implica cultivar la disciplina, pero también la flexibilidad. Significa tener objetivos claros, pero permitir ajustes cuando las circunstancias lo requieran. Un aspecto profundamente transformador del control mental es la capacidad de cultivar la presencia. La mayoría de las personas viven el pasado o en el futuro, recordando errores, anticipando problemas o imaginando escenarios que aún no existen. Esta desconexión del presente genera un desgaste mental enorme. La presencia, en cambio, centra la mente en lo que existe ahora, en lo que se puede hacer ahora, en lo que se puede sentir ahora. Practicar la presencia reduce la ansiedad,
aumenta la claridad y fortalece la conexión entre mente y realidad. La práctica de la presencia no requiere técnicas complicadas. Puede comenzar con algo tan simple como observar la respiración, notar los sonidos alrededor o sentir el cuerpo. Cada vez que la mente se desvía, se le guía suavemente de vuelta al presente. Con el tiempo, esta habilidad se fortalece y se convierte en un refugio mental donde el caos no puede entrar. Para quienes buscan un control mental profundo, es fundamental también desarrollar la capacidad de identificar a tiempo los pensamientos intrusivos. Estos pensamientos aparecen sin invitación y suelen tener un contenido negativo, exagerado o irracional. Una mente no entrenada se deja arrastrar por ellos, creyendo que representan la realidad. Una mente entrenada los observa, los cuestiona y los deja pasar. Esta habilidad evita que los pensamientos automáticos se transformen en emociones intensas o en decisiones impulsivas. La persona que aprende a cuestionar sus pensamientos desarrolla una fortaleza interna inmensa. Ya no cree todo lo que su mente le dice. Ya no se deja manipular por recuerdos dolorosos ni por proyecciones catastróficas. Aprende a diferenciar entre hechos e interpretaciones, entre posibilidades y exageraciones. Esta claridad mental es uno de los pilares más importantes del control personal. Otro elemento fundamental es el desarrollo de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es la capacidad de seguir adelante incluso cuando la motivación desaparece. Es el motor interno que permite terminar tareas, mantener hábitos y superar dificultades. Sin fuerza de voluntad, la mente se vuelve esclava del estado emocional del momento. Controlarla requiere construir una voluntad firme que no dependa del ánimo, sino del compromiso. Para fortalecer la fuerza de voluntad, la persona debe comenzar con acciones pequeñas pero consistentes. Cada decisión cumplida refuerza el carácter mental. El autocontrol también depende de la capacidad de regular los impulsos. Los impulsos son reacciones rápidas que buscan satisfacer necesidades inmediatas, comer en exceso, abandonar tareas, discutir sin pensar, gastar dinero sin control. Cada vez que se cede ante un impulso, la mente pierde fuerza. Cada vez que se controla un impulso, la mente se fortalece. Este proceso es acumulativo y crea una resiliencia interna que transforma la forma de actuar. Además, el control mental requiere un compromiso a largo plazo con el crecimiento personal. La mente necesita ser alimentada con conocimiento, reflexión y experiencias nuevas. Estancarse mentalmente es uno de los mayores enemigos del autocontrol. El crecimiento continuo, en cambio, mantiene la mente activa, flexible y fuerte. Finalmente, la persona que realmente aprende a controlar su mente descubre una verdad profunda: la libertad mental no surge de eliminar el caos, sino de aprender a navegarlo con serenidad. No se trata de tener una mente perfecta, sino una mente consciente, estable y capaz de dirigir su propia vida. El proceso de dominar la mente continúa profundizándose cuando el individuo comienza a comprender que gran parte de su sufrimiento mental proviene de la resistencia interna. La resistencia surge cuando la mente lucha contra lo que es, cuando se aferra a expectativas rígidas o cuando se niega a aceptar una realidad que no coincide con sus deseos. Esta resistencia interna crea tensión, agotamiento y bloqueo emocional. La persona que aprende a controlar su mente descubre que, al reducir la resistencia, se libera una enorme cantidad de energía que puede dirigirse hacia el crecimiento y la acción. Aceptar la realidad no significa resignarse, significa verla con claridad para poder transformarla. Cuando la mente deja de pelear con lo inevitable, gana espacio para actuar con estrategia. La aceptación libera a la mente del tormento de la negación y le permite concentrarse en lo que sí puede cambiar. Es un acto de inteligencia y madurez, no de debilidad. La aceptación es la puerta a la transformación. A medida que la persona avanza, se da cuenta de que una mente fuerte no se construye solo con pensamiento racional, sino también con la capacidad de gestionar el mundo emocional. Las emociones no son enemigas del control mental, son parte esencial de él. Lo que destruye a la mente no es sentir, sino no saber procesar lo que se siente. Una emoción reprimida se convierte en ansiedad, una emoción ignorada se convierte en ira, una emoción evitada se convierte en miedo. Pero una emoción observada se disuelve, se integra y se transforma en sabiduría. El control emocional requiere la habilidad de nombrar las emociones con precisión. Muchas personas no distinguen entre frustración, tristeza, decepción o cansancio. Desde la confusión emocional, la mente reacciona mal. La claridad emocional permite actuar mejor.
Cuando una persona puede decirse a sí misma, esto que siento es miedo, pero no es peligro, o esto que siento es enojo, pero puedo expresarlo sin destruir, empieza a dominar su mundo interno. La emoción deja de controlar las decisiones y se convierte en una señal útil, no en una carga. Otro elemento fundamental del control mental es la capacidad de entrenar la mente para enfocarse en lo esencial. La mayoría de las personas desperdicia enormes cantidades de energía mental en preocupaciones inútiles, en pensamientos repetitivos, en conversaciones internas sin sentido o en distraerse constantemente con estímulos externos. Una mente sin control es como un río desbordado, su fuerza se desperdicia. Una mente controlada es como un río encauzado, cada gota contribuye al movimiento hacia adelante. Enfocarse en lo esencial requiere aprender a diferenciar entre lo que merece atención y lo que no. En un mundo saturado de distracciones, esta habilidad es invaluable. La mente necesita límites, límites a la sobreinformación, límites a las expectativas ajenas, límites al ruido mental. Crear estos límites no significa encerrarse, sino proteger la claridad. Los límites mentales son una forma de autocuidado. La persona que desarrolla esta capacidad siente cómo disminuye el estrés, aumenta la productividad y se amplía la sensación de control interno. La claridad se convierte en una aliada constante. Otro componente vital es la capacidad de sostener el compromiso personal. Muchas personas se entusiasman al inicio de un proyecto, pero abandonan cuando aparecen obstáculos, cuando la motivación disminuye o cuando los resultados no son inmediatos. La mente controlada no actúa por emoción momentánea, sino por propósito. La motivación es útil para empezar, pero el compromiso es lo que permite terminar. El compromiso nace cuando la persona entiende profundamente por qué hace lo que hace. Un objetivo sin propósito se abandona fácilmente. Un objetivo con propósito se sostiene incluso en la dificultad. El propósito es el combustible silencioso que impulsa la acción diaria. La mente necesita recordar constantemente ese propósito, porque sin él se dispersa. Por eso, quienes controlan su mente dedican tiempo a reflexionar sobre lo que realmente importa, sobre lo que les da sentido y dirección. La conexión entre propósito y acción fortalece la disciplina. La disciplina mental no es un castigo, es un acto de amor propio. Es la decisión consciente de avanzar incluso cuando el camino parece largo. Cada acto disciplinado es una victoria interna que refuerza el carácter y eleva la autoestima. La persona disciplinada sabe que no está compitiendo con el mundo, sino consigo misma. Y esa competencia interna es la que verdaderamente transforma la vida. El control mental también requiere la capacidad de soltar lo que ya no sirve. La mente tiene la tendencia a aferrarse a ideas antiguas, a relaciones dañinas, a rutinas obsoletas, a creencias limitantes. Este apego nace del miedo al cambio, pero termina convirtiéndose en una prisión. Soltar no es perder, es liberar espacio para lo nuevo. Es permitir que la vida avance. Quien aprende a soltar descubre una ligereza mental que potencia su claridad y su libertad emocional. Soltar también implica perdonarse. Muchas personas cargan culpas pasadas que ya no tienen sentido. La culpa estanca la mente, la paraliza y la llena de miedo. Perdonarse no significa justificar errores, sino liberarse del peso que impide avanzar. El perdón interno es una forma de sanar la relación con uno mismo. Sin perdón, la mente se autosabotea, con perdón, la mente se fortalece. Otra habilidad crucial es aprender a manejar la crítica, tanto externa como interna. La crítica externa puede destruir a quienes no controlan su mente, pero se convierte en información útil para quienes sí lo hacen. La mente fuerte filtra la crítica, toma lo que sirve, descarta lo que no aporta. La crítica interna es aún más poderosa. Una mente que se ataca constantemente pierde confianza, energía y capacidad de acción. Reemplazar la autocrítica destructiva por una autoevaluación honesta y constructiva es uno de los cambios más poderosos del control mental. La autoevaluación permite crecer sin destruirse. Permite reconocer errores sin perder la autoestima. Permite mejorar sin caer en la culpa. Quien se autoevalúa con equilibrio se convierte en su propio maestro, no en su enemigo. Ese es un nivel profundo de autocontrol. Otro aspecto esencial es desarrollar la capacidad de observar sin reaccionar. En la vida cotidiana, la mayoría de las personas reacciona automáticamente ante una palabra, un gesto, un recuerdo o una emoción. Esta reactividad automática mantiene a la mente en un estado de caos. La observación consciente rompe este ciclo.
Cuando la persona observa un impulso sin actuar, recupera el control. Cuando observa un pensamiento sin creerlo, recupera la libertad. Cuando observa una emoción sin ser arrastrada, recupera la estabilidad. La observación consciente, esa pausa interna, es uno de los mayores poderes del ser humano. Desde esa pausa nacen decisiones conscientes, respuestas maduras y acciones coherentes. La persona que aprende a crear esa pausa transforma su relación con el mundo y consigo misma. El autocontrol se profundiza cuando la persona practica el silencio interior. El silencio no es ausencia de sonido, sino ausencia de caos mental. Alcanzar este estado requiere práctica. La meditación, la respiración profunda, la contemplación o simplemente caminar en silencio pueden convertirse en puertas hacia el silencio interior. En ese estado, la mente se repara, se ordena y se fortalece. El silencio interior es el hogar del equilibrio mental. Otro pilar esencial del control mental es la capacidad de mantener la mente abierta. La rigidez mental es una de las principales fuentes de sufrimiento. Cuando una persona se aferra a su forma de ver el mundo, se bloquea ante cualquier cambio. La mente abierta, en cambio, no teme cuestionar sus creencias, no teme cambiar de opinión, no teme aprender. Una mente abierta es una mente libre, flexible y adaptable. Es una mente que puede encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. La mente abierta también permite comprender mejor a los demás. Quien escucha sin juzgar, quien observa sin condenar, quien se permite comprender perspectivas diferentes, desarrolla empatía. La empatía reduce los conflictos internos y externos. La empatía fortalece la relación con los demás y con uno mismo. Otro paso esencial en el control mental es desarrollar paciencia con uno mismo. La mente no cambia de un día para otro. Los hábitos antiguos no desaparecen rápidamente. El crecimiento personal es un proceso que requiere tiempo, repetición y compasión. Muchas personas abandonan su desarrollo porque esperan resultados rápidos. Pero la mente necesita paciencia. La paciencia permite sostener el cambio a largo plazo. La paciencia es disciplina emocional. A medida que se practica la paciencia y la compasión, la mente comienza a volverse más estable. La estabilidad mental es una de las formas más puras de libertad. Cuando la mente no se sacude con cada problema, se convierte en una fortaleza. No una fortaleza fría e impenetrable, sino una fortaleza cálida, flexible y consciente. Esta estabilidad permite tomar decisiones más sabias, actuar con más coherencia y mantener la calma incluso en situaciones difíciles. La estabilidad mental se refuerza mediante el autocuidado. El autocuidado no es egoísmo, es una necesidad. La mente necesita descanso, necesita nutrición, necesita espacio. Una mente agotada no puede pensar claramente. Una mente sobrecargada no puede controlarse. Cuidar el cuerpo, cuidar las horas de sueño, cuidar el entorno, cuidar los pensamientos, todo esto fortalece la mente. Finalmente, una mente controlada actúa desde la autenticidad. Ser auténtico significa actuar desde el propio ser, no desde las expectativas ajenas. Significa expresar la verdad interior sin miedo. Significa vivir de acuerdo con valores profundos, no con impulsos o presiones externas. La autenticidad da poder. La autenticidad libera. La autenticidad conecta a la persona con su propósito más elevado. A medida que se integran todos estos elementos, el control mental deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado natural. La mente se vuelve aliada, no enemiga. Se vuelve guía, no obstáculo. Y en ese estado, el éxito deja de ser una posibilidad abstracta y se convierte en un camino claro, firme y alcanzable. A medida que la persona avanza en el camino de dominar su mente, comienza a descubrir dimensiones más profundas que antes pasaban desapercibidas. Una de estas dimensiones es la relación entre identidad y comportamiento. Muchas veces se intenta cambiar hábitos, pensamientos o emociones sin cuestionar la identidad que los sostiene. Pero la mente siempre busca actuar en coherencia con la imagen que uno tiene de sí mismo. Si el individuo se percibe como alguien débil, ansioso o incapaz, su mente seguirá produciendo pensamientos y comportamientos acordes a esa identidad, incluso si intenta conscientemente cambiar. Por esta razón, controlar la mente implica transformar la autoimagen. La identidad no es algo fijo, aunque muchas personas la tratan como si lo fuera. Está construida por experiencias, creencias y narraciones internas.
Cambiar la identidad implica reescribir esas narraciones, cuestionar creencias limitantes y elegir conscientemente una nueva forma de verse. Cuando la identidad cambia, la mente cambia; cuando la mente cambia, la conducta cambia. Esta transformación es profunda y poderosa. Un ejemplo claro es cuando una persona comienza a verse a sí misma como disciplinada. Antes de adoptar esta identidad, luchar contra la procrastinación puede parecer una batalla interminable. Pero cuando la persona empieza a decirse a sí misma, soy disciplinado, su mente empieza a buscar comportamientos alineados con esa narrativa. La disciplina deja de ser un esfuerzo y se convierte en parte natural del ser. Esto no ocurre de la noche a la mañana, pero cada acción disciplinada refuerza esa identidad y la hace más sólida. Otro aspecto fundamental del control mental es aprender a entrenar la mente para tolerar la incomodidad. La incomodidad es una parte inevitable del crecimiento. La mente busca naturalmente la comodidad porque está diseñada para conservar energía, evitar el riesgo y mantener la estabilidad. Sin embargo, todo progreso significativo implica salir de la zona de confort. La incomodidad es una señal de expansión. Cuando la persona aprende a ver la incomodidad como una aliada, su relación con el aprendizaje y con la vida cambia por completo. La tolerancia al malestar se desarrolla gradualmente. Comienza con acciones pequeñas: levantarse más temprano, terminar una tarea tediosa, enfrentar una conversación difícil, practicar algo que parece complicado. Cada acto de valentía fortalece la mente y la prepara para desafíos más grandes. Con el tiempo, la mente se vuelve más resistente. Y una mente resistente es una mente libre, porque ya no se paraliza ante la dificultad. En esta etapa, también se vuelve esencial comprender la influencia del diálogo interno anticipatorio. Antes de enfrentar algo importante, la mente suele generar escenarios negativos: ¿y si fallo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy capaz? Este diálogo anticipatorio prepara al cuerpo para el estrés, incluso cuando no hay peligro real. El control mental implica aprender a gestionar estos diálogos antes de que tomen fuerza. Reemplazar «¿y si sale mal?» por «¿y si sale mejor de lo esperado?» transforma la anticipación en motivación. El control del pensamiento anticipatorio no significa ignorar riesgos, sino no permitir que estos dominen la mente. La preparación inteligente es útil, la anticipación catastrófica es dañina. Quien controla su mente prepara lo que puede, acepta lo que no puede controlar y se centra en la acción presente. Esta combinación neutraliza la ansiedad y refuerza la confianza. A medida que la mente se fortalece, empieza a surgir un fenómeno poderoso: la claridad intuitiva. La intuición no es magia ni pensamiento místico, es una forma rápida, profunda y silenciosa de procesar información basada en experiencias, patrones y conocimientos internos que la mente consciente no alcanza a percibir. Una mente agitada no puede escuchar la intuición, una mente tranquila sí. Por eso, el control mental no solo mejora la lógica, sino también la intuición. La intuición aparece como una sensación, una claridad repentina o una certeza inexplicable. Para muchas personas, esta guía interna ha sido históricamente ignorada por miedo o inseguridad. Pero cuando la mente está controlada, la intuición se convierte en una herramienta valiosa para tomar decisiones. Una persona con control mental aprende a diferenciar entre intuición y miedo. El miedo paraliza, la intuición orienta. El miedo grita, la intuición susurra. El control mental amplifica ese susurro. Otro elemento que toma protagonismo es la gestión de los límites personales. La mente necesita límites sanos para mantenerse estable. Límites con otras personas, límites con el trabajo, límites con la tecnología, límites con las responsabilidades. Muchas personas viven sobrecargadas porque no saben decir no. El no es un acto de autocuidado mental. Cuando una persona aprende a poner límites, la mente se libera de cargas innecesarias, y la energía se conserva para aquello que realmente importa. Los límites también incluyen la capacidad de proteger la mente del diálogo ajeno. La opinión de los demás tiene un peso excesivo en la vida de quienes no controlan su mente. Pero una mente fuerte distingue entre crítica constructiva y ruido innecesario. No todas las opiniones merecen atención. No todas las palabras ajenas deben convertirse en pensamientos propios. Una mente controlada sabe filtrar, sabe guardar distancia emocional y sabe proteger su paz. El autocontrol se profundiza cuando la persona aprende a cultivar rituales diarios que nutren y fortalecen la mente. Los rituales pueden ser pequeños, pero su impacto es enorme.
Un ritual matutino de respiración, un diario de gratitud, una caminata en silencio, un tiempo sin pantallas, una reflexión nocturna sobre el día vivido. Cada ritual actúa como un ancla que estabiliza la mente en medio del caos externo. Los rituales crean estructura. La mente agradece la estructura. También surge la importancia del descanso consciente. Muchas personas creen que controlar la mente es estar en constante productividad, pero esto es un error. La mente no puede funcionar bien sin descanso. El descanso no es pérdida de tiempo, es inversión. Sin descanso, la mente pierde claridad, se vuelve impulsiva y se agota. El descanso consciente incluye momentos de desconexión, pausas intencionales, sueño profundo, actividades regeneradoras. Una mente descansada se controla con mayor facilidad. Otro aspecto clave es la capacidad de reconocer patrones repetitivos. La mente tiende a repetir los mismos pensamientos, conductas y emociones porque busca la familiaridad. Incluso cuando esos patrones son dañinos, se mantienen por costumbre. El control mental implica identificar estos patrones, entender su origen y reemplazarlos por otros más saludables. Este proceso es profundo y requiere honestidad. La persona debe observar con valentía sus comportamientos automáticos, de dónde vienen, qué necesidad oculta satisfacen, cómo se pueden transformar. Una vez que un patrón es consciente, la mente pierde parte de su poder sobre la persona. A partir de ahí comienza la reprogramación mental. La reprogramación no es un evento único, sino una práctica constante. Cada vez que se interrumpe un patrón negativo, la mente aprende. Cada vez que se elige un comportamiento diferente, la mente se expande. La repetición, una vez más, es la clave. En el proceso de control mental, también aparece la necesidad de comprender el valor del tiempo lento. En una sociedad acelerada, lo lento se percibe como ineficiente. Pero la mente se fortalece en la lentitud, no en la prisa. La prisa genera estrés, errores y agotamiento. La lentitud consciente genera profundidad, precisión y calma. Una mente controlada sabe cuándo avanzar rápido y cuándo avanzar despacio. Esta sabiduría del ritmo es esencial para vivir y actuar con equilibrio. Otro elemento esencial es el desarrollo de la capacidad de tomar decisiones conscientes. Tomar decisiones es una de las actividades que más energía mental consume. Por eso, quienes no controlan su mente se sienten agotados incluso sin haber hecho mucho. La persona que desarrolla control mental aprende a simplificar decisiones, a priorizar lo importante y a evitar la sobrecarga. Esto reduce el estrés y aumenta la eficacia. Las decisiones conscientes requieren claridad, calma y reflexión. Tomar decisiones impulsadamente deteriora la estabilidad mental. Tomarlas desde el miedo genera resultados pobres. Pero tomarlas desde la claridad interior genera resultados alineados con los valores y objetivos personales. Controlar la mente también implica desarrollar una visión a largo plazo. La visión a largo plazo da dirección. Sin visión, la mente se dispersa, con visión, se enfoca. La visión no es un sueño difuso, sino una imagen concreta de lo que uno quiere construir. Esta imagen guía cada acción presente. Una mente con visión deja de distraerse con lo trivial y se concentra en lo esencial. A medida que la visión se vuelve más clara, la mente comienza a trabajar en armonía con ella. Los pensamientos, las emociones y las decisiones se alinean. Este alineamiento crea un estado de coherencia interna que potencia enormemente el rendimiento mental. También surge la importancia de comprender que el control mental no significa nunca sentir miedo, tristeza o duda. Significa no dejar que estas emociones tomen el control. El miedo seguirá apareciendo, pero la persona lo enfrentará con valentía. La tristeza seguirá existiendo, pero no hundirá la voluntad. La duda seguirá presentándose, pero no detendrá la acción. Esta capacidad de actuar incluso en presencia de emociones intensas es uno de los rasgos más definidos de una mente fuerte. La capacidad de permanecer centrado incluso en el caos es otra característica del control mental. La persona centrada no se deja arrastrar por el drama externo. Mantiene su propio eje. Escucha, observa, decide. No reacciona impulsivamente. Esta calma no es pasividad, es poder. Una mente centrada puede pensar con claridad, actuar con precisión y mantener la serenidad incluso en situaciones desafiantes. Finalmente, a medida que el individuo avanza profundamente en el dominio mental, descubre que controlar la mente no es un ejercicio aislado, sino un modo de vivir.
Cada pensamiento consciente, cada acción intencional, cada emoción gestionada, cada límite puesto y cada hábito construido se suma a una transformación integral. La mente se convierte en un instrumento extraordinario, capaz de crear, dirigir, comprender y transformar. En este estado, la vida ya no se vive desde la reactividad, sino desde la elección. Ya no se actúa desde el caos, sino desde el propósito. Ya no se sobrevive, se crece, se avanza y se trasciende. A medida que el individuo se adentra en las etapas más profundas del control mental, comienza a comprender que este proceso no es únicamente una mejora práctica de la vida, sino también una transformación interna de carácter evolutivo. La mente, que antes actuaba como un terreno inestable lleno de impulsos, dudas y distracciones, se convierte gradualmente en un espacio amplio, claro y ordenado, donde el pensamiento fluye con propósito y el comportamiento nace de una intención consciente. En este nivel, el viaje deja de ser solamente una búsqueda de éxito externo y se transforma en una exploración de la libertad interna. Uno de los aspectos más transformadores de esta etapa es la capacidad de mantener la coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Muchas personas viven en un estado de fragmentación interna, piensan una cosa, sienten otra y hacen una tercera. Esta incoherencia desgasta la mente, debilita la autoestima y crea confusión emocional. El control mental permite unir estas partes dispersas, generando un sentido profundo de integridad. Cuando pensamiento, emoción y acción se alinean, surge una fuerza interior inmensa que impulsa la vida en una dirección clara. La integridad interna no se logra por accidente, se construye examinando cada decisión y preguntándose si está en armonía con los valores personales. Esta práctica fortalece la autoconfianza porque demuestra que la persona es capaz de honrar sus propios principios incluso cuando resulta difícil. Cada vez que se actúa con coherencia, la mente se estabiliza. Cada vez que se traiciona a sí mismo, la mente se fractura. El control mental implica elegir la coherencia, incluso cuando es incómoda. Otro aspecto esencial en estas etapas avanzadas es el reconocimiento del poder de la intención. La intención es la energía que precede a cada acción. No es un deseo efímero, sino una fuerza profunda que dirige la mente hacia una dirección concreta. Cuando la intención es clara, la mente se organiza para alcanzarla; cuando es débil o confusa, la mente se dispersa. Por eso, quienes alcanzan niveles profundos de control mental dedican tiempo a clarificar su intención antes de actuar. Esta claridad convierte cada acción en un paso firme hacia un objetivo significativo. La mente controlada también desarrolla la capacidad de actuar sin necesitar validación externa. La necesidad de aprobación es una de las cadenas más fuertes que atan a la mente humana. Muchas decisiones se toman para complacer a otros, para evitar críticas o para cumplir con expectativas ajenas. Este patrón roba autenticidad, agota la energía mental y genera inseguridad. La mente libre entiende que la validación más importante es la que proviene de uno mismo. Cuando las decisiones nacen del propio criterio, la paz mental aumenta, la inseguridad disminuye y la vida se vuelve más auténtica. Otro rasgo profundo del control mental es la capacidad de manejar la incertidumbre con confianza. La incertidumbre es parte inevitable de la vida, nadie puede saber con absoluta certeza cuál será el resultado de sus acciones. Sin control mental, la incertidumbre genera ansiedad, parálisis o exceso de control. Con control mental, la incertidumbre se convierte en un espacio de posibilidad. La persona aprende a moverse dentro de ella con curiosidad en lugar de miedo. Aprende a confiar en su capacidad de adaptación, en sus recursos internos y en su fortaleza emocional. Esta confianza en uno mismo no surge de creer que todo saldrá bien, sino de saber que, pase lo que pase, se tendrá la capacidad de enfrentarlo. Esta diferencia es esencial. La primera es ingenua, la segunda es madura. Cuando la mente se instala en esta confianza madura, el miedo al futuro pierde fuerza, la creatividad florece y la acción se vuelve más valiente. A medida que se profundiza este nivel de autocontrol, la persona empieza a notar cómo cambia la calidad de sus pensamientos. Los pensamientos dejan de ser repetitivos, caóticos o negativos, y se vuelven más ordenados, claros y enfocados. El ruido mental disminuye. El espacio interno aumenta. La mente deja de ser una tormenta y se convierte en un cielo amplio donde las ideas aparecen con nitidez. Este estado mental no es permanente, porque ninguna emoción o estado lo es, pero se vuelve cada vez más frecuente gracias al entrenamiento constante.
El control mental también implica aprender a tomar decisiones desde la calma, no desde la urgencia. La urgencia es el enemigo de la claridad. Muchas personas se apresuran a actuar porque no toleran la incomodidad de la indecisión. Pero la prisa mental conduce a errores, arrepentimientos y decisiones incoherentes. La mente controlada sabe pausar, analizar, sentir y decidir desde un estado de equilibrio. Una decisión tomada desde la calma tiene más fuerza, más dirección y más probabilidad de éxito. Otro aspecto clave es el desarrollo de una relación saludable con el tiempo. La mente descontrolada vive apresurada, corre atrás del futuro y se obsesiona con lo que aún no existe. Esta relación ansiosa con el tiempo crea estrés continuo. En cambio, una mente entrenada aprende a habitar plenamente el presente sin perder la visión del futuro. El presente se convierte en el espacio donde se actúa, el pasado en una fuente de aprendizaje y el futuro en una motivación, no en una amenaza. Esta relación sana con el tiempo genera serenidad, productividad y bienestar. En este nivel, también aparece la comprensión profunda de que la mente necesita equilibrio entre acción y contemplación. Actuar constantemente sin reflexionar agota la mente. Reflexionar sin actuar estanca la vida. El control mental armoniza ambas fuerzas, la acción decidida y la contemplación consciente. Una persona equilibrada sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo esforzarse y cuándo descansar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Este equilibrio es la base de una vida plena. La contemplación consciente también facilita la capacidad de ver patrones en la propia vida. Cuando la mente está tranquila, es más fácil detectar ciclos repetitivos, comportamientos automáticos y decisiones que se repiten por costumbre y no por inteligencia. Esta conciencia permite romper patrones destructivos y crear nuevos caminos internos. La persona empieza a sentirse más dueña de sí misma, más capaz de dirigir su destino y menos gobernada por impulsos o heridas pasadas. El control mental también implica integrar las sombras internas. La sombra representa todas las emociones, impulsos, deseos o aspectos de la personalidad que han sido reprimidos, ignorados o negados. Cuando la sombra no se reconoce, actúa desde el inconsciente, saboteando decisiones, relaciones y proyectos. El control mental maduro requiere iluminar estas sombras con honestidad, comprenderlas y darles un lugar consciente. No para justificarlas, sino para transformarlas. La integración de la sombra libera una enorme cantidad de energía mental que antes se usaba en reprimir o negar partes del propio ser. La persona que integra su sombra se vuelve más auténtica, más equilibrada y más libre. Ya no necesita aparentar perfección. Ya no se avergüenza de sus defectos. Ya no se esconde de sí misma. Esta aceptación profunda fortalece la autoestima y estabiliza la mente. La lucha interna se disuelve. La resistencia mental disminuye. Aparece la calma. En este nivel, la gratitud también adquiere un significado más profundo. La gratitud no es únicamente un sentimiento agradable, sino una forma de entrenar la mente para enfocarse en la abundancia en lugar de la carencia. Una mente que practica la gratitud regularmente desarrolla una perspectiva más equilibrada, reduce el estrés y aumenta la resiliencia. La gratitud reprograma la mente. Ayuda a desactivar pensamientos negativos y a fortalecer los positivos. Ayuda a la mente a ver oportunidades donde antes veía problemas. Con el tiempo, la persona empieza a descubrir un fenómeno poderoso, su mundo externo comienza a alinearse con su mundo interno. Las relaciones mejoran, las oportunidades aparecen, la creatividad aumenta, la motivación se fortalece. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque la percepción cambia. La mente ya no se enfoca en lo que falta, sino en lo que puede construir. Esta capacidad de ver posibilidades abre caminos que antes parecían invisibles. En este punto, el individuo empieza a comprender que el control mental no es control rígido, sino libertad interna. La libertad de elegir la respuesta, de dirigir la atención, de transformar el pensamiento, de actuar desde el propósito. La libertad de no ser esclavo del miedo, de la duda o de la reactividad. La libertad de vivir desde la intención, no desde el impulso. Otra característica profunda en este nivel es la presencia del desapego consciente. El desapego no significa indiferencia, significa no depender emocionalmente de los resultados, de las personas o de las circunstancias. Cuando la mente practica el desapego, actúa con intensidad pero sin desesperación. Da lo mejor de sí, pero no se destruye si algo no sale como esperaba.
Este estado de desapego genera una paz profunda porque la felicidad deja de depender exclusivamente de factores externos. El desapego es una de las formas más elevadas de control mental porque libera la mente del miedo a perder. Y cuando se pierde ese miedo, la acción se vuelve más valiente, más libre y más auténtica. Además, en este nivel avanzado del control mental, surge la capacidad de disfrutar del proceso sin obsesionarse con el destino. Muchas personas viven enfocadas únicamente en la meta, creyendo que la felicidad llegará cuando la alcancen. Pero esta mentalidad genera tensión, frustración y prisa. La mente controlada aprende a disfrutar del camino, a saborear cada paso, a crecer con cada desafío. El proceso se convierte en la parte más valiosa del viaje. Cuando la persona empieza a valorar el camino, deja de correr. Deja de compararse. Deja de vivir desde la escasez. Y empieza a experimentar plenitud, incluso antes de alcanzar sus metas. Finalmente, quien alcanza este nivel profundo de control mental comprende que el éxito no es un destino, sino un estado interno. El verdadero éxito nace de la claridad, la paz, la coherencia, la disciplina, el propósito y la libertad interior. Todo lo externo, logros, resultados, reconocimiento, es solo una consecuencia. La victoria más grande es el dominio de la propia mente. Cuando la mente está controlada, la vida entera cambia. La percepción cambia. Las emociones cambian. Las decisiones cambian. La realidad cambia. Dominar la mente es dominar el mundo interior. Y quien domina su mundo interior puede transformar su mundo exterior. El viaje continúa, pero ahora desde un lugar distinto. Desde la fuerza. Desde la calma. Desde la libertad. Desde la plenitud.